Mi nombre es Isaac Bermúdez y a continuación presentaré la sustentación al parcial número 1 de Lógica y Programación. El ejercicio nos dice que debemos calcular el perímetro de un triángulo que se encuentra ubicado en el plano cartesiano R2, sabiendo que cada unidad de espacio es 1 centímetro y los valores de las parejas ordenadas. Si el perímetro es menor que 10, indicar un mensaje triángulo pequeño; si es entre 10 y menor que 20, triángulo mediano; y si es mayor que 20, triángulo grande. Expresar los resultados en centímetros, milímetros y metros. Además, se debe indicar en qué cuadrante se encuentra cada punto en el plano. Procedamos entonces con el análisis. En el análisis podemos poner una tabla que tiene tres partes principales: conocer, procesar y mostrar. En la parte del conocer es lo que le vamos a pedir a la persona que está usando el programa qué datos necesita el programa para poder correr. En el procesar son todas las ecuaciones, las fórmulas y las funciones que utiliza el programa para poder darle resultado a la persona, que se vamos a dar a conocer en el mostrar, que es la tercera parte de la tabla, donde estarán todos los resultados del programa. En este caso, en el conocer, tendríamos que pedirle a la persona que nos dé la coordenada del eje X del primer punto, también del eje Y lo mismo con el punto 2 y 3, coordenada X y Y del punto 2 y coordenada X y Y del punto 3 correspondiente al triángulo. El ejercicio nos pide que evaluemos cada uno de los ejes de cada punto para poder darle a conocer a la persona en qué cuadrante se encuentra cada uno de los puntos del triángulo. Para esto vamos a utilizar la función si entonces, evaluando cada eje de cada punto para de esta manera poder determinar en qué cuadrante se encuentra. Por ejemplo, con el punto número 1, como ya ingresó cada una de las coordenadas del punto, entonces le decimos al programa que evalúe. Si la coordenada 1 del eje X es mayor que 0, es decir, positiva, entonces evalúe si la coordenada 1 en el eje Y es mayor que 0, es decir, es positiva, y si ambas funciones se cumplen, eso quiere decir que el cuadrante del punto 1 es el cuadrante número 1. Si la coordenada 1 del eje X es mayor que 0, pero la coordenada 1 del eje Y es menor que 0, entonces el cuadrante vendría siendo el cuarto. Si la coordenada 1 en el eje X es menor que 0 y la coordenada 1 del eje Y es mayor que 0, entonces el cuadrante de este punto va a ser el cuadrante número 2. Y si ambas son negativas, es decir, la coordenada del punto 1 en el eje X y en el eje Y son negativas, esto quiere decir que el cuadrante del punto 1 vendría siendo el cuadrante número 3. También debemos evaluar lo mismo para los puntos número 2 y 3 del triángulo. Aplicamos la misma función si entonces que usamos en el punto número 1. Entonces, si la coordenada X del punto 2 es positiva y la coordenada Y del punto 2 también es positiva, entonces se encuentra en el cuadrante número 1. Si la coordenada X del punto 2 es positiva, pero la de Y es negativa, entonces se encuentra en el cuadrante número 4. Si la coordenada X del punto número 2 es negativa, pero la de Y es positiva, entonces se encuentra en el cuadrante número 2. Y si ambas son negativas, entonces se encuentra en el cuadrante número 3. Finalmente, en el punto número 3 evaluamos de la misma manera. Si ambos son positivos, esto quiere decir que está en el cuadrante número 1. Si X es positivo y Y es negativo, entonces se encuentra en el cuadrante número 4. Si X es negativo y Y positivo, se encuentran en el cuadrante número 2. Y si ambos son negativos, entonces se encuentran en el cuadrante número 3. Para hallar el perímetro del triángulo debemos conocer la longitud de cada uno de sus lados. Esto lo hacemos a partir de una fórmula de Pitágoras, que en este caso ya la tengo despejada y en el programa la ponemos despejada por igual. Entonces, el lado 1, por ejemplo, va a ser igual a la raíz cuadrada de la coordenada 2x menos la coordenada 1x al cuadrado más la coordenada 2y menos la coordenada 1x al cuadrado. Y lo mismo se aplica con el lado número 2 y el lado número 3, solo que en el lado número 2 usamos los puntos 3 y 1 y en el lado número 3 usamos los puntos 3 y 2. Y finalmente ahí sí podemos hallar el perímetro, que nos daría el resultado de sumar el lado 1 más el lado 2 más el lado número 3. El ejercicio también nos pide determinar el tamaño del triángulo a partir de tres condiciones: si es pequeño, mediano o grande. Entonces, si el perímetro en centímetros del triángulo es menor que 10, el tamaño del triángulo es pequeño. Si no es menor que 10, entonces evaluar si el perímetro del triángulo en centímetros es mayor o igual que 10 y menor a 20. Si esto es verdadero, entonces el tamaño del triángulo vendría siendo mediano.
Si es falso, entonces evaluar si el perímetro en centímetros del triángulo es mayor o igual a 20. Entonces el tamaño del triángulo vendría siendo grande. Entonces le mostramos al programa que calcule cuál es el perímetro en milímetros y en metros. Un centímetro son 10 milímetros y que un centímetro es 0.01 metros. Para finalizar el análisis debemos mostrar a la persona todos los resultados que obtuvimos. Esto quiere decir cada uno de los lados, el perímetro en centímetros, en qué cuadrante se encuentra cada punto, el tamaño del triángulo, cuál es el perímetro en milímetros y cuál es el perímetro en metros. Continuemos ahora con la evaluación del pseudocódigo, con la realización del pseudocódigo. Entonces, en primer lugar nombramos el algoritmo perímetro triángulo. Luego continuamos escribiendo que el siguiente algoritmo permite calcular el área del triángulo en el plano R2, entre comillas porque recordemos que esto es un texto, no estamos poniendo ninguna función al programa. Luego entonces evaluamos en el punto 1 y le preguntamos a la persona que nos dé las indicaciones o le dé las indicaciones al programa del punto 1, del eje X y del eje Y. Entonces le preguntamos también entre comillas cuál es la coordenada del eje X del punto número 1 del triángulo y le damos el espacio de leer para que la persona digite el número. Lo mismo con la coordenada Y del punto número 1 y le damos el espacio. Cada uno de esos lo vamos nombrando como lo hicimos en el análisis. Solo que acá pues lo maquillamos un poco para que la persona al momento de usar el pseudocódigo pueda tener comprensión de lo que se le está preguntando y al final de lo que se le está mostrando. Entonces lo mismo aplicamos con el punto número 2. Le preguntamos cuál es la coordenada en el eje X del punto número 2 y le abrimos el espacio de leer. Después en el eje Y le abrimos el espacio de leer y luego con el punto número 3. Continuamos entonces con los resultados de lo que nos pide el ejercicio que le mostremos a la persona. Entonces empezamos con el cuadrante, que sería lo mismo que aplicamos en el análisis. Entonces si la coordenada X del punto número 1 es mayor que 0 y la coordenada en Y también es mayor que 0, entonces se encuentra en el cuadrante número 1. Si la coordenada en X es mayor que 0 y la coordenada en Y es menor que 0, entonces se encuentra en el cuadrante número 4. Si la coordenada en X es menor que 0 y en Y es mayor que 0, entonces se encuentra en el cuadrante número 2. Y si ambas se encuentran menores que 0, entonces en el cuadrante número 4. Lo mismo sucede con los puntos número 2 y 3. Si X y Y son positivos, se encuentran en el cuadrante número 1. Si X es positivo y Y es negativo, se encuentran en el cuadrante número 4. Si X es negativo pero Y es positivo, entonces se encuentran en el cuadrante número 2. Y si ambos son negativos, entonces se encuentran en el cuadrante número 3. Ahora le damos los resultados a la persona de en qué cuadrante se encuentra cada punto, dependiendo si fue positivo ambos, positivo negativo, negativo positivo o negativo ambos. Entonces le ponemos en el punto número 1, se encuentra en el cuadrante número y pues anteriormente nosotros lo habíamos delimitado una función como cuadrante P1. Y lo mismo sucede con el punto número 2 y el punto número 3, que está delimitado pues por las mismas condiciones pero aplicada a los números que la persona ingresó al sistema en el punto número 2 y en el punto número 3. Ahora es momento de analizar o que mostrarle al programa qué debe analizar a partir de los puntos para hallar el perímetro del triángulo, que es lo que nos solicita principalmente el ejercicio. Entonces, en primer lugar le mencionamos a la persona cómo va a trabajar el programa para poder hallar el perímetro, que sería a partir de la fórmula de longitud de una línea, que está a partir del teorema de Pitágoras, que vendría siendo la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, en el caso del lado 1, x2 vendría siendo la coordenada del punto número 2 en x, x1 vendría siendo la coordenada en x del punto número 1, en la parte de las y, y2 vendría siendo la coordenada en y del punto número 2 y y1 vendría siendo la coordenada y del punto número 1. Lo mismo se aplica con el lado 2 y el lado 3, lo mismo que escribimos en el análisis. Ahora el programa le va a mostrar el resultado de cada lado a la persona, incluyendo ahora que cada uno de los puntos que utilizó para evaluar el lado. Es decir, en el punto número 1 diría la longitud del lado 1, que está delimitado por los puntos 1 en x y 2 en x y en y, es lado 1. Lo mismo con el lado 2 y el lado 3, solo que en el lado 2 con 3 y con 2 como 1, con 3 y 1 como puntos, y en el lado 3 como 3 y 2 como los puntos.
Ahora que el programa ya tiene el valor de cada uno de los lados, entonces es el momento de mostrarle cuál es el proceso para hallar el perímetro. En este caso el proceso sería la suma de cada uno de los lados que obtuvimos el resultado anteriormente. Entonces le mostramos a la persona que el resultado en centímetros es el perímetro en centímetros, que fue la fórmula que delimitamos de esta manera. Luego entonces debemos mostrar a la persona cuál es el tamaño del triángulo a partir de las delimitaciones que nos da el ejercicio, que fue lo mismo que hicimos en el análisis. Si el perímetro del triángulo es menor que 10, entonces vendría siendo un triángulo pequeño. Si es mayor o igual que 10 pero menor que 20, sería un triángulo mediano. Y si es mayor o igual que 20, entonces sería un triángulo grande. Y le expresamos a la persona que el tamaño del triángulo a partir de su perímetro es y tamaño, que fue la función que le determinamos. Y para finalizar el pseudocódigo, entonces le mostramos al programa que calcule cuál es el perímetro en milímetros y en metros, con las mismas funciones que hicimos en el análisis, que un centímetro son 10 milímetros y que un centímetro es 0.01 metros. Y le mostramos a la persona en el mostrar, como lo vimos en el análisis, que el perímetro del triángulo en milímetros es perímetro milímetro y el perímetro del triángulo en metros es perímetro metro. A continuación mostraré una pequeña prueba de escritorio que realicé en el programa PCInt, que tiene las mismas características que hicimos en el análisis. Entonces, cuando nosotros le damos a ejecutar, nos aparecerá una nueva ventana y saldrá el mensaje de ejecución iniciada. Entonces saldrá que el siguiente algoritmo permite calcular el área de un triángulo en el plano R2, como lo mencionamos anteriormente. Punto número 1, le pregunta a la persona por la coordenada del eje Y y el eje X del punto número 1, y lo mismo por el punto número 2 y el punto número 3. Después le muestra los resultados, que vendría siendo en qué cuadrante se encuentra el punto número 1, en qué cuadrante se encuentra el punto número 2 y en qué cuadrante se encuentra el punto número 3. Entonces después le muestra que la fórmula que a continuación el programa va a usar para poder hallar la longitud de cada lado y así el perímetro va a ser la raíz cuadrada del x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces le muestra también que la longitud del lado 1 está delimitado por los puntos 1, 1, 2, 2, entonces daría como resultado 1.41. 1, 1 y 2, 2 son los puntos que yo le delimité en la ejecución para que fueran cortos y todos estuvieran en el mismo cuadrante. La longitud del lado número 2 está limitado por los puntos 3, 3, 1, 1 y equivale a 2.82. Y la longitud del lado número 3 está delimitado por los puntos 3, 3 y 2, 2 y eso equivale a 1.41. Entonces el perímetro del triángulo en centímetros vendría siendo 5.65, que es la suma de cada uno de sus lados. El tamaño del triángulo a partir de su perímetro vendría siendo pequeño porque es menor que 10. El perímetro del triángulo en milímetros vendría siendo 56.56, que vendría siendo el perímetro en centímetros por 10, y en metros vendría siendo 0.056, que vendría siendo el perímetro en centímetros por 0.01. Por último, explicaré cómo realicé el mismo pseudocódigo que realicé anteriormente con el análisis, cómo lo apliqué al DFD o diagrama de flujo en el programa Raptor. Entonces empezamos escribiendo, copiando y pegando lo mismo que hicimos en el pseudocódigo, solo que esta vez en forma de cuadritos como diagrama de flujo. Entonces primero ponemos que el siguiente algoritmo permite calcular el área de un triángulo en el plano R2. Le preguntamos a la persona por el punto 1 las coordenadas X y Y. Posteriormente le preguntamos por el punto número 2 las coordenadas X y Y, y por el punto número 3 las coordenadas X y Y. Los cuadritos que tienen una flecha hacia la derecha son lo que le va a mostrar a la persona, y los cuadritos que tienen una flecha de izquierda a la izquierda del cuadro, esto quiere decir que le va a abrir a la persona una opción para que pueda escribir a partir del mensaje que nosotros le vamos a querer mostrar. Por ejemplo, en el punto número 2 nosotros le vamos a pedir la coordenada X, entonces le saldrá un mensaje a la persona: ¿cuál es la coordenada en el eje X del punto número 2 del triángulo? Y le va a abrir la opción para que escriba la coordenada del punto número 2 en el eje X. Posteriormente entonces vamos a evaluar en qué cuadrante se encuentra cada uno de los puntos de la misma manera que lo hicimos en el pseudocódigo. Entonces, por ejemplo, voy a explicar solo el punto número 1. Si la coordenada en X del punto 1 es mayor que 0 y la coordenada del punto 1 en Y también es mayor que 0, se encontrará en el cuadrante número 1. Si X es positiva y Y es negativa, o sea, menor que 0, se encontrará en el cuadrante número 4.
Si x es negativa menor que 0 y y es positiva mayor que 0, entonces se encontrarán en el cuadrante número 2. Y si x y y se encuentran negativas, es decir, menores que 0, entonces el punto se encontrará en el cuadrante número 3. Lo mismo sucede con el punto número 2 para evaluar el cuadrante, y también con la coordenada del ejercicio número 3 de x y y para evaluar en qué cuadrante se encuentra este punto. Posteriormente entonces daremos los resultados de en qué cuadrante se encontró cada punto. El punto 1 se encuentra en el cuadrante P1, que fue como lo delimité, el punto 2 se encuentra en el cuadrante P2, casi lo delimité, y el punto 3 se encuentra en el cuadrante P3. Luego entonces le mostramos a la persona lo mismo que hicimos en el pseudocódigo, que la fórmula para hallar el perímetro es primero hallar la longitud de cada lado del triángulo. Entonces le mostramos la fórmula que va a utilizar el programa, y entonces ahí le damos las indicaciones del programa con los cuadritos, con los rectángulos que no tienen ninguna flecha, para que de esta manera sepa cómo evaluar a partir de cada punto. El lado 1 a partir de las coordenadas del punto 2 y 1, el lado 2 a partir de las coordenadas del punto 3 y 1 y 2, perdón, y 1, sí, y el lado 3 a partir de las coordenadas del punto 3 y el punto número 2. Luego entonces le mostramos a la persona que a partir de las coordenadas que le ingresó al sistema de cada uno de los puntos, el lado 1 tiene una longitud de tanto, pues el lado 2 tiene una longitud de tanto a partir de las coordenadas que ingresó, y el lado número 3 también tiene pues su valor aparte. Después le mostramos al sistema, al programa, que debe evaluar el perímetro en centímetros, que vendría siendo el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 de los resultados que tuvimos anteriormente. Y después le damos el resultado a la persona que el perímetro del triángulo en centímetros es el perímetro en centímetros que ya está delimitado a partir del lado 1, lado 2 y lado 3, como lo acabo de decir. Luego entonces evaluamos si el triángulo es pequeño, mediano o grande. Si el perímetro es menor que 10, entonces es un triángulo pequeño. Si es mayor o igual que 10 y menor que 20, es un triángulo mediano. Si es mayor o igual que 20, es un triángulo grande. Y le mostramos a la persona qué tamaño obtuvo a partir del perímetro. Y por último, en el DFD, el perímetro en milímetros y el perímetro en metros. El perímetro en milímetros está dado por centímetros por 10, que un centímetro equivale a 10 milímetros, y un centímetro equivale a 0.01 metros. Después le damos los resultados a la persona en milímetros del triángulo y los resultados en milímetros del perímetro en metros. Muchas gracias.